Hola a todos, ¿qué tal? Por aquí les habla Mauro Farías Martí de Sensus Films y en el video de hoy voy a presentarles un tema que quizás muchos se preguntan, ya que yo al principio me lo preguntaba mucho, y es la diferencia entre tener una cámara con visor óptico y una cámara con visor electrónico. Así que vamos a ver el intro y comenzamos. Bueno, comenzaremos hablando del visor óptico. El visor óptico fue el primer sistema de visor que se utilizó en las cámaras, como por ejemplo en las cámaras DSLR y SLR, o sea, las cámaras con espejo, que consiste en que el rayo de luz, ustedes saben que fotografía significa pintar con luz, dibujar con luz. El rayo de luz entra a través del lente de nuestra cámara, entonces será reflejado en el espejo que está dentro de la cámara y a través de esa reflexión de la luz pasará a través de una capa metálica y luego a través de un prisma, el cual se encargará de rotar nuestra imagen y que a través del visor, por el huequito que nosotros miramos, entonces la imagen esté en sentido correcto, o sea que no esté la imagen de cabeza. Eso sería el visor óptico en cámaras con espejo. Existen otros tipos de cámaras que serían las cámaras que también son de espejo, pero que tenían un segundo agujero que era a través del visor. Por ejemplo, las cámaras como las Rolex antiguas y otras cámaras, les estaré dejando fotos para los ejemplos, que el sistema de visor óptico también, porque veíamos la imagen tal cual era en la realidad, pero la imagen por la que sería fotografiada estaba más abajo, porque sería capturada a través de un segundo objetivo, y la imagen que veríamos sería captada, o sea, sería observada a través de otro objetivo. O sea que siempre existía la posibilidad, o existe la posibilidad, de que exista un efecto llamado parallax, que sería un desplazamiento en la composición de la imagen, ya que estaríamos viendo un par de milímetros o un par de centímetros más arriba de lo que saldría fotografiada la imagen en realidad. Bueno, resumiendo, llegaríamos a la conclusión de que un visor óptico es un sistema de lentes que se utilizan para mostrar la imagen que será capturada por la cámara. Las ventajas que tiene el visor óptico es la fiabilidad, ya que vemos la imagen que será fotografiada tal cual es en la realidad. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que los visores ópticos suelen ser más pequeños y menos nítidos que los visores que tenemos en los visores electrónicos que tenemos en cámaras sin espejo. Bueno, bien, ahora hablaremos del visor electrónico, que cada vez es una opción más popular en las cámaras que se van produciendo cada día. Bueno, ¿en qué consiste un visor electrónico? Ya hablamos que el visor óptico consiste en un sistema de lentes que hacen que podamos ver la imagen que será fotografiada por la cámara. Bueno, pues el visor electrónico cumple la misma función, ya que podemos ver la imagen que será fotografiada por la cámara, pero a diferencia no utiliza un sistema de lentes, sino que es una pantalla que transmite la imagen con ya cierto procesamiento digital, o sea que no es tan fiable la disposición de los colores y de la iluminación como lo sería en un visor óptico, ya que no estamos viendo la realidad sino una reproducción de ella. Bueno, estos visores electrónicos son conocidos mayormente por su tamaño, ya que suelen ser más grandes que los visores electrónicos, que los visores ópticos, perdón, y por su gran nitidez, ya que al ser una pantalla tan pequeña relativamente, pero de gran resolución, podemos tener una gran nitidez a la hora de previsualizar nuestra imagen. Y bueno, como punto en contra tendríamos solamente que la imagen no será tan real y tan fiable como la de un visor óptico, ya que sería una reproducción, como anteriormente mencioné, de lo que sería la realidad. Bueno, ahora resumiendo, lo que sería un visor electrónico sería una pequeña pantalla LCD o OLED que está presente en la parte de previsualización de nuestra cámara, a través de la cual podemos previsualizar, valga la redundancia, la imagen que será fotografiada, con la diferencia de un visor óptico en que la imagen no será real, sino que será un procesamiento de la realidad. Bueno, hablemos rápido de lo que serían las ventajas y desventajas.
Pues obviamente cada tipo de visor tiene sus propias ventajas, sus propias desventajas, ya que no pueden ser iguales ni pueden tener las mismas características, ser diferentes. Entonces, resumiendo, podemos ver que un visor óptico es más fiable debido a la reproducción del color, ya que estamos viendo la imagen tal cual es en la realidad. Y entonces un visor electrónico a su vez sería más práctico, ya que tenemos un mayor tamaño y una mayor nitidez. Bueno, y para resumir el video de hoy, quiero recordarles que a la hora de comprar una nueva cámara, tengan en cuenta cuáles serán sus necesidades y así podrán escoger mejor entre un visor electrónico o un visor óptico, lo cual nos será muy útil a la hora de realizar ciertos trabajos. Y bueno, como siempre, si les gustó el video de hoy, espero que se suscriban, déjenle un like, un comentario, que a ustedes les cuesta 2 minutos y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguirme motivando para crear contenido para ustedes a través de mi experiencia como fotógrafo y creador de contenido audiovisual. Espero que nos veamos en la siguiente, así que un abrazo a todos, chao.